Muy bien, buenos días nuevamente. Nos alegramos de tener algunas personas que nos visitan hoy por primera vez. Deseamos que se sientan a gusto en medio de la congregación. Llegamos al último capítulo de Primera Carta de Pedro. No quiere decir que acá terminamos, porque seguimos con la segunda carta de Pedro, pero este es el final de la carta. Y cuando uno llega al final, es como que quiere hacer como un resumen. Cuando uno llega al final de una carta, es como quiere meter los saludos, quiere dar las últimas indicaciones. Y precisamente eso es lo que hace Pedro en este último capítulo. Hemos titulado el mensaje en esta oportunidad, Dios cuida de mí. Dios cuida de mí. Qué bueno es saber que alguien cuida de nosotros. Porque uno dice, estoy solo en el mundo. No, no estás solo. Dios cuida de ti. Estoy solo en esta situación. No es verdad. Dios cuida de ti. Tengo que atravesar solo este valle de sombra de muerte. No estás solo. Dios cuida de ti. Y ese Santo Espíritu de Dios que está dentro de nosotros, a veces no le sentimos, pero es simplemente necesario que nosotros digamos, yo creo, Señor, que tú estás conmigo, estás por mí, y todo que venga contra mí no va a prosperar, porque tú estás de mi lado. Y cuando uno vuelve a ese concepto, es como que vuelve a la guía, a la plenitud del Espíritu Santo. Vamos a leer juntos el pasaje de la Escritura, 1 Pedro capítulo 5, versículo 1 en adelante. A los ancianos que están entre vosotros, yo que soy anciano como ellos, testigo de los sufrimientos de Cristo y partícipe con ellos de la gloria que se ha de revelar, os ruego esto. Cuidad como pastores el rebaño de Dios que está a vuestro cargo, no por obligación ni por ambición de dinero, sino con afán de servir como Dios quiere. No seáis tiranos con los que están a vuestro cuidado, sino sed ejemplos para el rebaño. Así, cuando aparezca el Pastor Supremo, recibiréis la inmarcesible corona de gloria. Asimismo, jóvenes, someteos a los ancianos, revestíos todos de humildad en vuestro trato mutuo, porque Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte a su debido tiempo. Depositad en Él toda ansiedad, porque Él cuida de vosotros. Practicad el dominio propio y manteneos alerta. Vuestro enemigo, el diablo, ronda como león rugiente buscando a quién devorar. Resistidlo, manteniéndoos firmes en la fe, sabiendo que vuestros hermanos en todo el mundo están soportando la misma clase de sufrimientos. Y después de que hayáis sufrido un poco de tiempo, Dios mismo, el Dios de toda gracia que os llamó a su gloria eterna en Cristo, os restaurará y os hará fuertes, firmes y estables. A Él sea el poder por los siglos de los siglos. Amén. Y termina esta carta con algunos saludos, ¿no? Y algunas referencias concretas al lugar desde donde él escribe. Y dice así Pedro, con la ayuda de Silvano, a quien considero un hermano fiel, os he escrito brevemente para animaros y confirmaros que esta es la verdadera gracia de Dios. Manteneos firmes en ella. Saludos de parte de la comunidad que está en Babilonia, escogida como vosotros, y también de mi hijo Marcos. Saludaos los unos a los otros con un beso de amor fraternal. Paz a todos vosotros que estáis en Cristo. Y hasta allí nomás nuestra lectura. Vamos a mirar algunas frases que son bastante interesantes y que nos pueden ayudar a comprender. Recordemos, nunca nos tenemos que olvidar que la carta de 1 Pedro está escrita en un contexto de
persecución, persecución. Entonces, la iglesia está perseguida. Y una iglesia perseguida es una iglesia que duda. Una iglesia que está perseguida se siente menos. Una iglesia que está perseguida está empobrecida también, materialmente. Una iglesia que está perseguida siempre está con temor. Y esta carta precisamente es para apuntalar esas deficiencias que muchas veces como creyentes tenemos cuando sufrimos la persecución. Esta persecución puede ser a nivel estatal, del gobierno, como ocurría a los cristianos de aquel tiempo, pero también esta persecución, como decíamos en veces anteriores, puede ser familiar. Esta persecución puede ser laboral, esta persecución puede ser a nivel estudiantil, esta persecución puede ser a nivel del lugar donde nosotros vivimos. Entonces, frente a todo esto, necesitamos guías, necesitamos personas que nos ayuden, porque a veces no sabemos qué hacer. Mira lo que le pasó a Moisés. Moisés es llamado por Dios y cuando él ve que hay un egipcio que está maltratando a un judío, él quiere salir en su defensa. Y en esa defensa mata al egipcio. Uy, ahí se le arruinó todo a Moisés. Porque Moisés de ahí en más tuvo que huir. Muchas veces necesitamos guías espirituales que nos digan, mira, esto lo puedes hacer, esto no. Cuidado con esto, cuidado con aquello otro. Y muchas veces en la persecución de los cristianos caían en la trampa de hacer fraude, caían en la trampa de matar a otro, caían en la trampa de engañar, y todo esto les traía consecuencias nefastas. Es por eso que es necesario en medio de la persecución, en medio de tu sufrimiento, de tu dolor, de tu preocupación, que tú puedas decir, bueno, yo necesito tener líderes espirituales, guías espirituales, consejeros espirituales, orientadores espirituales a los cuales yo pueda decir, ¿voy por buen camino o me estoy equivocando? ¿Lo estoy haciendo bien? Y entonces aquí Pedro menciona en primer lugar a los ancianos que están entre vosotros. Los ancianos no son precisamente los ancianos de edad que nosotros consideramos, ¿no? Sino que la iglesia al principio todos eran judíos. Entonces, ¿qué hace la iglesia? Cuando se organiza por primera vez la iglesia, en los primeros años, dentro del primer siglo de la iglesia, el gobierno de la iglesia es el mismo gobierno de la sinagoga. En la sinagoga lo que había eran ancianos. Entonces, la iglesia repite el mismo modelo. ¿Quiénes eran los ancianos? Los ancianos eran los mayores de 50 años, pero eran personas que de alguna forma eran respetadas por la comunidad. Se les reconocía que no eran borrachos, no eran alcohólicos, que tenían una sola esposa, que no eran picaflores por allí, sino que tenían sus hijos en sujeción, que no estaban acusados de cosas raras. En otras palabras, nosotros podríamos decir, claro, que no era un narcotraficante, que no era un engañador, que no era una persona contenciosa, que todo el mundo en el barrio hablaba mal de él. No, al contrario, era una persona con buenas referencias. Y entonces, aparte de eso, había que sumarle el conocimiento espiritual, la experiencia que había tenido con Jesucristo, cómo se dejaba guiar por el Espíritu Santo, y entonces se elegían a estos dirigentes que, siguiendo el modelo de la sinagoga, les van a llamar ancianos. Más adelante se podrá cambiar el nombre por pastores, supervisores, líderes, etcétera, pero al principio se llamaban ancianos. Entonces dice el versículo 1, a los ancianos que están entre vosotros. ¿Qué les dice? Versículo número 2, cuidad como pastores el rebaño de Dios. Cuidad como pastores el rebaño de Dios. No por obligación ni por ambición de dinero, sino con afán de servir. Verso 3, no seáis tiranos. El mismo verso 3, sino sed ejemplo. Sino sed ejemplo. La palabra tirano es aquella persona que no acepta reglas, sino que las reglas las pone él. La persona tirana es aquella que dice,
¿Por qué hay que hacerlo? Porque yo lo digo. Ese es el tirano, ¿no? Entonces dice Pedro, no hay que actuar de esa manera, no hay que actuar de esa manera, sino al contrario, hay que ser ejemplo. Lo que motive a la congregación a hacer esto, a decir esto, a servir en esto, es el ejemplo precisamente de los dirigentes. Ahora, cuando en la Biblia se utiliza la imagen de el pastor no es pastor de lobos, sino es pastor de ovejas. Esto es muy importante entenderlo, ¿no? Cuando se utiliza la imagen de el pastor, inmediatamente se junta la otra imagen, que es la de las ovejas. Y cuando en la Escritura se busca esta comparación, esta metáfora, no es por casualidad. Nosotros muchas veces tenemos un concepto de la oveja un tanto fantasioso, ¿no? Que la oveja, ¿de qué color es la oveja? A ver, blanca. ¿No? Y es como si fuera todo algodón, ¿no? Todo algodón, suavecito y demás. No, pero la oveja cuando se embarra no es blanca. La oveja cuando se le apelmaza toda la lana que tiene, ¡guay, ay, ay! La oveja cuando va por el campo, ¿no? Y empieza a pegarse en la lana todos esos pinches que hay y demás, y ramas y esto y lo otro, ¡wow! Y otra de las características de la oveja es que la oveja es muy temerosa y se pierde. Necesita siempre alguien que le recuerde por dónde es el camino. Por más que haya pasado 1000 veces por el mismo lado, se pierde. Se pierde. Hay otros animales que no, pasan una sola vez y lo recuerdan toda la vida, como los elefantes. Pero las ovejas se pierden y es necesario traerlas. Y cuando se pierde, a veces no sabe qué hacer. ¿Y qué hace? Se sienta y espera. Pero en esa espera se muere. ¿Se muere por qué? Porque vino la lluvia. ¿Se muere por qué? Porque estuvo tanto tiempo bajo el sol. ¿Se muere por qué? Porque llegó la noche y se quedó ahí sola. Y viene el lobo y se la come, ¿no? Entonces, cuando se presenta la imagen del pastor y las ovejas, en primer lugar entendamos que es una imagen elegida a propósito, porque precisamente como creyentes muchas veces vivimos esta situación, donde nos sentimos perdidos, no sabemos qué hacer, donde continuamente nos estamos desviando y hay que volver al camino, hay que volver al camino. Continuamente nos estamos ensuciando, embarrando, nos llenamos de espinas, sufrimos y necesitamos precisamente de los guías espirituales, de los líderes espirituales, de los consejeros espirituales, en este caso llamados ancianos y también pastores. Pero también la imagen del pastor es una imagen que no está puesta por casualidad, porque el rol de pastor en Israel era, y te lo voy a decir, aunque a lo mejor tú ya lo sabes, era la peor profesión. Tú me dirás, no. Los cobradores de impuestos tenían peor reputación. No, los que tenían peor reputación eran los pastores. Por eso Jesús cuando habla y él mismo dice, yo soy el buen pastor, ¿no? Y después aclara, el buen pastor es el que da la vida por las ovejas, porque el otro es el que se aprovecha. El otro es el que saca ventaja de las ovejas. Y nosotros dentro de las comunidades de fe, de las iglesias, las congregaciones, denominaciones a lo largo y a lo ancho del mundo, ¿cuántos creyentes han vivido la mala experiencia de tener pastores que se han aprovechado? Pastores que se les ha ido la mano en cuanto a su autoridad, que no han respetado, que han pasado la línea y se han creído más que Dios. Pastores que se han enriquecido de una manera incorrecta. Y entonces, cuando las ovejas miran a ese pastor, lo primero que hacen es huir de él. Y hay pastores tan malos, ¿no? Y a tal punto que cuando tú te quieres ir de la congregación, te dice, si te vas de aquí, te pierdes. Y es como que te dan como una maldición al final y uno dice, espera, yo necesito
necesito un guía, pero un guía espiritual que me ayude, no que me sea obstáculo. Y sabiéndolo a esto, Pedro da estas recomendaciones. Cuidad como pastores, verso 2, el rebaño de Dios. ¿De quién es el rebaño? De Dios. Claro, no es tuyo, no es nuestro. ¿Sí? Y cuando estamos hablando de pastores, acá podemos hacer dos cosas en este momento. Nos quedamos Guido y yo solamente y durante los 15 minutos hablamos de este tema y vosotros os vais a tomar un café o no. O lo que podemos hacer es que nos quedamos todos y empezamos a pensar que también muchos de nosotros cumplimos funciones pastorales. Muchos de nosotros también tenemos funciones pastorales, porque el pastor básicamente lo que hacía es llevar al rebaño, conducir al rebaño al lugar donde hubiera pasto o hierba, y mientras las ovejas comían, esperaba y vigilaba. Esperaba, vigilaba, llevaba a otro sitio y después las volvía a traer al corral. Entonces, muchos de nosotros, y en particular aquellos que son creyentes maduros en la fe, tienen un rol pastoral dentro de la congregación. Porque cuando ven a un hermano que está sufriendo, le aconsejan, le orientan, le consuelan. Y eso es función pastoral. El pastor por lo general se mancha y huele mal. Y ese era precisamente otro de los problemas que tenían los pastores en Israel. Aparte de que algunos se aprovechaban de las ovejas, ¿sí? Y las vendían por ahí y decían que se las comió un lobo, ¿no? Y otros se aprovechaban, ¿no? Y entonces se hacían una rica barbacoa, un rico asadito con una oveja por allí. Estaban los otros que eran fieles. Pero entre aquellos que eran fieles, olían mal. Y ese oler mal, era por el contacto continuo con las ovejas. Pero no solamente con el contacto con el animal, sino con el contacto con la sangre del animal. Porque cuando entraba en parto alguna de las ovejas, ahí estaba el pastor ayudando para que todo saliera bien. Y cuando tenía el cordón umbilical enrollado en la pata la madre, entonces ahí estaba el pastor ayudando. Y entonces cuando caía alguno de los corderos recién nacidos, y entonces iba rápido para poder solucionar la situación, para que no se muriera. Y cuando alguna oveja se retrasaba porque estaba herida, había que curar la herida. Y cuando había una oveja muerta, la oveja muerta no se dejaba ahí. Había que llevar la prueba de que estaba muerta. Y entonces había que recoger el cadáver y había que llevárselo. Como estaba continuamente en contacto con la sangre, entonces por lo general se decía que los pastores eran impuros, ¿no? Para la religión judía. Y muchas veces cuando tú y yo entramos en esta dinámica de cuidar como pastores el rebaño de Dios, que está a vuestro cargo, no por obligación ni por ambición de dinero, sino con afán de servir como Dios quiere, nos pasa un poquito lo de la imagen que vemos aquí al frente. Y alguien que no lo entienda dirá, ¿y por qué tú tienes que estar cargando con los problemas del otro? ¿Por qué tú tienes que estar preocupado porque el otro no tenga trabajo? ¿Por qué tienes que estar preocupado porque el otro no tenga casa? ¿O porque tiene un problema en el instituto? ¿O porque tiene un problema familiar? Y eso es precisamente lo que identifica cuando tenemos un corazón pastoral. Por lo general se dice que el pastor, y lo digo no solamente por el que tiene un título de pastor, sino por aquellos que cumplen la función, ya sea el ministerio que tú tengas, quien tiene ese rol, esa actitud pastoral, por lo general se dice que es el primero que llega y el último que se va. ¿Por qué? Porque tiene una actitud de servicio. Y eso precisamente es lo que Pedro dice en este tiempo de persecución,
donde todos pierden todo, donde todos están en peligro, tiene que haber algunos que digan, además de estar corriendo yo, te voy a ayudar a que tú puedas correr también. Por más que yo estoy perdiendo, yo te voy a ayudar a ti que estás perdiendo. Por más que a mí me han quitado, lo poco que tengo lo quiero compartir contigo. Y ese es el liderazgo en medio del sufrimiento, en medio de la persecución. Dice el versículo número 5, asimismo, jóvenes, someteos a los ancianos, revestíos todos de humildad. Versículo 6, humillaos, el mismo versículo 6, para que Él os exalte, se está refiriendo a Dios. Y el versículo 7, depositad en Él toda ansiedad, porque Él cuida de vosotros, se está refiriendo también a Dios. ¿Quiénes son los jóvenes? Porque acá Pedro, a diferencia de Juan, porque Juan cuando va a escribir, cuando estudiábamos la carta de Juan, veíamos que Juan hablaba de los padres, de los jóvenes, de los hijos, pero acá Pedro solamente menciona dos grupos, solamente dos, ancianos y jóvenes. Parecería ser como que Pedro mira a la iglesia y dice, bueno, acá hay dos grupos de personas. Están aquellos que sienten la carga de ayudar al otro, sienten la preocupación de ayudar a otro, estos son los ancianos, y el resto de personas, que me imagino que será la otra mayoría, que dice Pedro, bueno, estos son los jóvenes, los que todavía no tienen esa responsabilidad, que quizás mañana en el futuro la vayan a tener. Ahora, ¿qué les pide a ellos? Que en este caso serían los que no están en el nivel de ancianos, los que no están con la carga pastoral, los que no se sienten responsables del otro. A ver si esto lo podemos entender un poquito en profundidad. Sentir la carga del otro es cuando el otro dice, yo tengo un motivo de oración. Y entonces cuando dice el motivo de oración, ahí empieza tu mente y tu corazón con esa actitud de querer ayudar. Y entonces uno dice, a ver, voy a preguntarle a uno, voy a ir a tal sitio, le pregunto, le llamo, le busco, me intereso. Pero quien no tiene esa carga, simplemente escuchó el motivo de oración y que dice, bueno, que el Señor te bendiga, te ayude, oraré por ti. Pero quizás pasa, como me escribió un hermano, ¿no? Y me dice, bueno, saludos, dice, a la hermana Ana, la esposa de Israel. Dice, y espero que nazca bien el bebé. Y yo digo, bueno, entonces le escribo y le pongo, mira, Ana ya tuvo a su bebé y no es varón, sino que es nena, ¿no? O sea, a veces hemos oído, claro, que alguien pidió oración una vez, pero claro, ni nos hemos enterado de lo que fue de esa persona, ¿no? Ni nos hemos enterado. Entonces, Pedro dice, bueno, a los otros, a los que no tenéis todavía esta responsabilidad, esta carga, dice la Escritura, someteos a los ancianos, revestíos de toda humildad, que en vuestro trato mutuo, porque Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Creo que una de las peores tensiones que uno tiene en el ministerio pastoral es cuando alguien se planta y te dice, mira, ¿sabes qué? Yo lo hago solo y no necesito que tú me ayudes para nada. Está bien, entonces uno respeta y uno dice, bueno, está bien, pero cuando tú ves que el otro sufre, se golpea, se lastima, va perdiendo cosas en el camino, solamente porque a veces uno es cabeza dura, ¿no? Y dice, lo voy a hacer a mi manera. Y el otro dice, pero ¿sabes qué? Pero hay otra forma, ¿no? Hay otra forma. Y esto es muy importante tener esa actitud. La actitud de humildad es la que dice, yo no lo sé todo, sino que estoy en camino de saberlo. Yo no lo tengo todo, pero estoy en camino de obtenerlo. Lo importante, como dice el apóstol Pablo, dice, no es que yo ya lo haya alcanzado todo, pero prosigo, avanzo. Es verdad, crecemos, pero es necesario tener siempre esa actitud de humildad, que es la que nos va a permitir
que el Señor nos dé aquello que aún nos falta. Porque cuando decimos que lo tenemos todo, el Señor dice, bueno, cuando me digas que te falta algo, entonces te voy a dar. Mientras tanto, respeto tu posición. Por eso dice el versículo 6, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte a su debido tiempo. Y en medio de la persecución, humillarse es una de las cosas más difíciles. Porque uno dice, Señor, queremos que te levantes y nos defiendas. Y el Señor dice, humíllate. Pero Señor, me está avergonzando mi vecino, se burla mi compañero de trabajo. Señor, me está humillando este familiar. Y el Señor te dice, humíllate. Hay una gran diferencia entre la humildad y la humillación. Porque el camino de la humillación, el primer paso es la humildad. Cuando uno dice, no lo sé, quizás estoy equivocado. Y la humillación es cuando acepta lo que el otro dice, el juicio del otro, el maltrato del otro, la burla del otro, el insulto del otro. Uno lo acepta y dice, aunque yo sé que está mal, pero bajo la cabeza. Y uno dice, pero ¿hasta cuándo tengo que bajar la cabeza? Dice el texto bíblico, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte a su debido tiempo. A su debido tiempo, aquellos que ya estáis familiarizados con algunos términos, ¿no? Es el kairos de Dios. No es este tiempo que nosotros cronometramos, ¿no? Este tiempo que decimos, ya pasó un día, ya pasaron 2, ya pasaron 3. Y el Señor te dice, espera el tiempo oportuno. Porque ese tiempo de exaltación no es bajo criterios humanos, sino es bajo conceptos divinos. Es cuando Dios dice, este es el momento, este es el momento. He compartido en el grupo de fe que yo he tenido mucha oposición de mi familia. Bueno, una por dedicarme al ministerio, otra por salir a la obra misionera y siempre dejan caer algún cuestionamiento, algún juicio, ¿no? Siempre dicen alguna palabrita como, ¿has visto esa persona que tiene siempre esa mala intención? Y te tira esa palabrita, ese gesto. Y uno dice, bueno, ¿no? Y recuerdo que había fallecido nuestro abuelo. Estábamos todos los primos allí, los tíos, las tías, y había fallecido el abuelo. Y entonces decían, bueno, alguien tiene que decir unas palabras. Y se iban pasando el balón o la pelota el uno al otro. No, que tú, no, que tú eres el más grande. No, que tú eres el primo mayor. No, que tú eres el tío. ¿No? Y por último, me dicen, bueno, tú dices que estás ahí con eso de la fe. Dice, ¿no puedes decir unas palabras? Sí, le digo. Y yo sentí que ese fue el día de la exaltación. Porque todos estábamos muy, pero muy tocados por el fallecimiento del abuelo. Pero fue en el momento de abrir la palabra de Dios y compartir lo que decía, ¿no? Cuando de pronto había esperanza allí, había consuelo. Se sentía que el Espíritu Santo estaba allí, obrando en la mente, en el corazón de aquellos que siempre se habían burlado, que siempre habían rechazado, siempre ponían palos en la rueda, ¿no? Y ahí estaba el Espíritu Santo obrando. Ese día todo el mundo saludó y dijo, muchas gracias por las palabras. Sentimos que son palabras de Dios. Y cuando uno ve esa situación así, dice, Señor, este fue el momento oportuno. Este fue el tiempo tuyo, tu kairos, cuando tú te manifestaste. ¿Fue necesario todo lo otro para llegar aquí? Sí. Y a veces tú estás en una situación difícil también, en tu familia, a lo mejor en tu trabajo, y tú estás esperando el kairos de Dios, el tiempo oportuno, pero ese tiempo es de Dios. Cuando se unan todas las piezas y Dios dice, ahora pongo la última pieza del puzzle.
o del rompecabezas. Pongo la última pieza y cuando se pone la última pieza se ve toda la imagen allí. Cuando Dios pone la última pieza es cuando Dios dice, ahora es el tiempo. Dice el versículo 7, depositad en Él toda ansiedad, porque Él cuida de vosotros. Bueno, ¿la ansiedad qué es? ¿Qué es concretamente la ansiedad? La ansiedad es cuando uno se pregunta, ¿y qué va a pasar? ¿Y cuándo vendrá? ¿Y cómo ocurrirá? ¿Y con quién? Y todas esas preguntas, como no tienen respuesta, empiezan a generar en nosotros esa intranquilidad que le llamamos ansiedad. Por eso, una recomendación es que por las noches, tú puedas cerrar el día teniendo un tiempo de agradecimiento a Dios. Tú cierras el día, ¿cómo? Orando, Señor, ayúdame para que mañana en el banco me puedan recibir este crédito que yo quiero pedir. Señor, te pido para que mi hijo mañana le vaya bien en el colegio. Señor, te pido para que el coche pueda estar reparado. Si tú te acuestas con todas estas peticiones, lo único que haces es echar leña a tu ansiedad. Porque no vas a poder dormir. Porque le has pedido al Señor tantas cosas. Y hay momentos para pedir y hay momentos para agradecer. Y cuando cerramos el día y queremos realmente descansar, es el tiempo de agradecer. Es cuando tú dices, Señor, te agradezco porque hoy pude cocinar, te agradezco porque hoy pude hacer la compra, te agradezco, Señor, porque hoy tuve una palabra de consejo para este vecino, te agradezco porque hoy, Señor, mi hijo aprobó el examen, te agradezco. Y cuando te venga la tentación de pedir, tú di no. Pedir mañana, cuando me levante. Cuando te levantas al otro día, ahí tú mete todas las peticiones delante de Dios. Señor, te pido que este día sea día de victoria, ayúdame esto, lo otro. Ahí, cuando comienza el día. Pero cuando tú cierras el día, ciérralo con agradecimiento. Esa es una manera de depositar en Él toda ansiedad, porque Él cuida de vosotros. Decía el texto, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte a su debido tiempo. Aunque parezca que estamos esperando mucho, hay un tiempo de Dios y un tiempo nuestro. Practicad el dominio propio y manteneos alerta. Practicad el dominio propio y manteneos alerta. Vuestro enemigo el diablo ronda como león rugiente buscando a quien devorar. Resistidlo, manteniéndoos firmes en la fe. Esta palabra resistidlo, nosotros en nuestro tiempo, en nuestra época, la hemos cambiado por otra. A ver, piénsalo. ¿Por qué palabra nosotros la cambiamos? Piensa. Nosotros hemos cambiado esta palabra, resistidlo, que este es el consejo de Pedro. Frente al diablo, ¿qué hay que hacer? Resistirlo. ¿Resistir qué es? Por ejemplo, en una pulseada, ¿sí? En una pulseada, resistir ¿qué es? Es aguantar para que no te doblen el brazo. Resistir cuando estamos empujando algo es que el otro empuje y yo empujo. Pues yo tengo que aguantar. En nuestro tiempo hemos cambiado esto. ¿Y qué hemos hecho? A ver qué palabra le podemos poner aquí. ¿Qué hacemos con el diablo en nuestro tiempo? ¿Cómo? Reprenderlo. Vete de aquí. Vale, está bien. No pasa nada. Si tú lo quieres echar, échalo. Pero ¿sabes una cosa? Que no es porque tú grites mucho o porque digas que se vaya, se va a ir. A veces nos creemos eso porque es lo que le pasó a Job. El diablo, por más que Job le dijera, te expulso, te echo, te reprendo y demás, el diablo iba a cometer su objetivo. Su objetivo era herir a Job. Anteriormente, quitarle todo. Porque tenía la autorización de Dios. Sí, le dice Dios, lo puedes hacer. Y esto quizás es algo que a veces nosotros olvidamos. Y es que toda criatura está sujeta
al Creador, toda criatura. Y entre todas las criaturas también está el diablo. Entonces, el diablo puede hacer hasta donde Dios le permita. Hasta ese punto puede llegar el diablo. No va a ir más allá, no va a ir más allá. Por eso, con esa convicción, dice Pedro, resistid, aguantad. Ahora, el diablo tú no lo vas a encontrar a la vuelta de la esquina y vas a decir, este es el diablo. No, es lo que le pasó a Jesús frente a Pedro, que está escribiendo en la carta. Cuando Jesús dice, voy a ir a morir en la cruz, y entonces Pedro le dice, no, que no vayas. Fíjate, ¿qué está haciendo Pedro? Se le está poniendo en el camino. Está yendo en contra de la dirección donde va Jesús. Y entonces, ¿cuál es el consejo de Pedro? Resistid al diablo. Y entonces, ¿qué le dice Jesús a Pedro en aquella oportunidad? Apártate de mí, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. ¿Vale? Pero ahí siguió Pedro. No convencido del plan que Jesucristo tenía. Pero es muy importante que nosotros tomemos una postura de firmeza, porque eso es lo que vence frente a la persecución. Eso es lo que vence cuando estamos en un momento de tentación, es la firmeza que nosotros tenemos en la fe. La fe es la convicción de lo que no se ve. Es la certeza de lo que se espera y mantenidos ahí en esa convicción de que Dios va a obrar, de que Dios tiene un plan, de que Dios va a poner la última pieza del puzzle o del rompecabezas, con esa convicción donde uno dice todavía no es el tiempo, pero ya vendrá el tiempo de Dios, con esa convicción uno resiste. ¿Resiste a quién? Al vecino, al familiar, al amigo, al pariente. Muchas veces hasta el hermano de la iglesia, como le pasó a Jesús con Pedro, ¿no? Muchas veces a tu pareja, a tus hijos, a tus padres. Cuando uno resiste porque sabe que Dios tiene un plan y que Dios quiere hacer las cosas de otra manera. Resistidlo manteniéndoos firmes en la fe. Dice el verso 10, y después de que hayáis sufrido un poco de tiempo, Dios mismo, el Dios de toda gracia, que os llamó a su gloria eterna, os restaurará y os hará fuertes, firmes y estables. A mí me gusta esta expresión, dice, y después que hayáis sufrido un poco de tiempo. ¿Tú te imaginas que viene un hermano y en la consejería te dice, mire, que estoy sufriendo? No te preocupes. Después que sufras un poco de tiempo, Dios te va. Ay, uno dice, ¿cómo? Si yo lo que quiero es que Dios me lo quite ahora al sufrimiento. Y ese es un pensamiento muy occidental, ¿no? Ya, quitarnos todo aquello que nos molesta, que nos perturba, que nos entorpece. Y el Señor dice, no. Le dice Pablo a Dios, ¿no? Quítame este aguijón que tengo en la carne. Y el Señor dice, ¿duele? Vas a tener que aguantar, Pablo. Confórmate con lo que te he dado. Bástate mi gracia. Y el aguijón no se lo quita. No se lo quita. Cada uno tendrá su interpretación de cuál era el aguijón que Pablo tenía en su cuerpo, en su carne, ¿no? Pero frente a la petición de Pablo, Dios dice, hasta ahí nomás. Hasta te puede servir este aguijón. Uno dirá, no, ¿cómo me va a servir? ¿Sabe para qué nos sirve muchas veces esos aguijones que no salen de nuestra vida? Nos sirve para encontrarnos con otros que también tienen un aguijón parecido. Y cuando tú te encuentras con otro que tiene un aguijón parecido, ¿qué tienes? Comunión. Uno quiere tener la comunión en lo bueno, pero también podemos tener la comunión en aquello que es difícil, es difícil. Por eso habla el apóstol Pablo, ¿no? Cuando dice en el versículo 9, segunda parte, Pedro, el versículo 9, segunda parte, sabiendo que vuestros hermanos en todo el mundo están soportando la misma clase de sufrimientos. Imagínate, a ti te han diagnosticado una enfermedad, como por ejemplo el cáncer, que todos tenemos miedo, ¿no? a eso. Y uno dice, Señor, ¿por qué yo, el único, Señor? Y uno está ahí
hasta que el médico dice, mire, tiene que ir al hospital. Ah, sí, ¿a qué consulta? No, usted tiene que entrar a la sala de oncología, donde están todos los enfermos de cáncer. Y cuando tú entras ahí y miras a tu alrededor, te dice la enfermera, difícil, ¿no? Sí, dice, pero no se preocupe. Todos tienen lo mismo que tiene usted. Todos tienen lo mismo que tiene usted. Y todos tienen la posibilidad de sanarse o no. Pero todos están pasando la misma situación. Y cuando tú estás en un lugar donde todos están pasando la misma situación, es como que tú dices, bueno, vale, no soy el único. Y es bueno saber que hay otros creyentes. Esto es algo que tú te puedes imaginar cuando estás pasando por una dificultad. Imagínate, tú tienes un problema familiar, o tienes un problema en tu trabajo, o tú tienes un problema en tus estudios, o tienes un problema con los vecinos de tu barrio. Sería bueno pensar que hay otros cristianos que tienen el mismo problema. Sería bueno decir, Señor, yo sé que creo que soy el único. Pero tu palabra dice que hay otros que también, creyentes como yo, que tienen problemas con los vecinos. Que hay otros creyentes que también están buscando trabajo como yo. Que hay otros creyentes que también tienen problemas con sus hijos como yo. Que hay otros creyentes que también les cierran las puertas por ser cristiano como yo. Y cuando uno entra a esa dimensión de saber que hay otros que están pasando por esto, entonces uno se siente como más acompañado. No soluciona, pero nos da un poco de alivio. Dice el versículo número 10, después que hayáis sufrido, Dios mismo, y al final del versículo 10 dice, os restaurará y os hará fuertes, firmes y estables. Después de que hayáis sufrido un poco de tiempo, Dios mismo os restaurará, os hará fuertes, firmes y estables. ¡Wow! O sea, la idea es esa. La idea es que aprendamos para que cuando otros pasen por este camino que ahora es difícil para nosotros, podamos ayudar a los otros. Y cuando uno ya se siente fuerte, el Señor dice, bueno, ahora vendrá la próxima situación, donde podrás tener más fuerza, subir de nivel, crecer más espiritualmente. 1 Pedro 5:7 quizás podría ser el texto clave de este pasaje, ¿no? Depositad en Él toda ansiedad porque Él cuida de vosotros. Cuida a través de los líderes de la iglesia. Cuida a través de saber que hay otros hermanos y hermanas que están pasando por lo mismo. Cuida porque Él tiene un tiempo donde puede decir, acá se acaba y acá termina una nueva etapa. ¿Qué nos enseña Jesús respecto a esto? ¿Qué nos enseña Jesús? Jesús hizo una mención en una oportunidad en Mateo capítulo 6. Él dijo, no estéis pues preocupados y preguntándoos qué vamos a comer o qué vamos a beber o con qué nos vamos a vestir. Yo te invito a que ahora tú cambies las preguntas y le pongas lo que es tu preocupación. Acá dice, ¿qué vamos a comer? A lo mejor tú dirás, ¿y cómo voy a resolver esto? Acá dice, ¿o qué vamos a beber? A lo mejor tú dirás, ¿y de dónde va a venir esto que yo estoy esperando y no sé, no veo la puerta abierta? ¿O con qué vamos a vestir? Dice Jesús. Tú pon allí tu necesidad, tu preocupación. ¿Cómo se me va a solucionar esto? Y dice el verso 32, los que no conocen a Dios se preocupan por todas esas cosas. Pero vosotros tenéis un Padre Celestial que ya sabe que las necesitáis. Por lo tanto, buscad primeramente el reino de Dios y hacer lo que es justo delante de Dios, y todas esas cosas se os darán por añadidura. Resumiendo, si tú te encontraras hoy con Jesús, quizás te abrazaría y te diría, los que no conocen a Dios se preocupan por todas esas cosas. ¿Saben por qué? Porque no tienen un padre que se preocupe por ellos. No tienen un padre. No tienen ese vínculo que tú tienes con el Padre Celestial. Así que
recibe el abrazo de Jesús en esta mañana que te dice, no te preocupes. Los que no tienen al Padre Celestial se preocupan de esas cosas, pero los que conocen a Dios no se preocupan de esto. Nos despedimos pensando en esto. Y esta es la frase que vamos a decir al final de nuestra celebración. Pero ya la podemos ir diciendo desde ahora. Dios cuida de mí. Dios cuida de mí. Mira, cuando alguien te diga, ¿y de dónde vas a sacar? ¿Y cómo lo vas a hacer? La respuesta que tú tienes que dar, Dios cuida de mí. Dios cuida de mí. Que el Señor nos bendiga.